¿Por qué la reforma agraria es clave para el desarrollo rural? La reforma agraria, una deuda histórica, una deuda con nuestro campesinado, una deuda que no sabemos cuándo terminará. Bienvenidos a este espacio de análisis y reflexión social, a este podcast. Hoy abordaremos un tema que ha acompañado la historia de Colombia desde sus orígenes, la reforma agraria. Más que una política económica, este asunto representa una deuda histórica con el campo y con millones de campesinos que aún esperan justicia, equidad para todos. La tierra en Colombia ha sido símbolo de poder, de desigualdad y también de esperanza. Pero, ¿por qué seguimos hablando de reforma agraria en pleno siglo XXI? Es una pregunta que nos aborda desde hace mucho tiempo. El problema central de la reforma agraria radica en la enorme concentración de la tierra. Según el DANE y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, menos del 1% de los propietarios controlan más del 80% de la tierra fértil del país. Esta desigualdad no es solo un dato estadístico, es la raíz de la pobreza rural, el desplazamiento forzado y los conflictos armados que han marcado nuestra historia. En Colombia, millones de campesinos carecen de acceso a tierras productivas, créditos, asistencia técnica o títulos de propiedad. En síntesis, la tierra no ha sido un bien común, sino un privilegio de pocos, cuando es necesidad de muchos. Como antecedentes y para comprender este problema, debemos mirar atrás. Desde la época colonial, las grandes haciendas se consolidaron sobre tierras indígenas y campesinas. En 1936, el presidente Alfonso López Pumarejo promulgó la Ley 200 que introdujo la función social de propiedad. Sin embargo, la ley fue débil frente al poder de los terratenientes de aquella época. En los años 60, Carlos Lleras Restrepo intentó avanzar mediante el INCORA, impulsando una nueva reforma agraria. Pero nuevamente la resistencia política y los intereses económicos de algunos sectores y la falta de voluntad del Estado impidieron un cambio real, significativo. Décadas más tarde, los acuerdos de paz, especialmente el firmado en 2016, volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de transformar el campo, la necesidad de ser justos y equitativos. Sin embargo, a pesar de las promesas, la tierra sigue siendo el corazón del conflicto colombiano. El problema que vivimos en la actualidad. Hoy el problema de la reforma agraria no se limita a la falta de tierras ni a la falta de oportunidades. También implica su uso ineficiente, el despojo y la ausencia de Estado en zonas rurales, aquellas zonas de nuestro país. Grandes extensiones son utilizadas para ganadería extensiva o los monocultivos, mientras comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas son desplazadas de sus territorios y llegan a las grandes ciudades. A esto se suman factores como el narcotráfico, la minería ilegal y la falta de infraestructura que impiden el desarrollo rural integral. Podemos ver la falta de carreteras terciarias. En el fondo, la reforma agraria no se trata solo de repartir hectáreas, sino de reconocer la dignidad campesina y el derecho a vivir del trabajo propio. Muchos problemas que agobian nuestro campesinado son a raíz de una política real, duradera. El problema de la reforma agraria en Colombia no ha sido la falta de intentos, sino la falta de cumplimientos. Una deuda que se renueva con cada generación de campesinos que esperan justicia y reconocimiento. La tierra sigue siendo el punto de partida y de disputa, el eje de la desigualdad, pero también la clave para una paz duradera. Soy Yuri Yersinio Barrero y esta fue mi intervención en este podcast en la historia del derecho. Muchas gracias, apreciado doctor.